Voy a compartir mi pantalla. ¿Logran ver mi diapositiva? Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema del foro. Hoy daré el primer tema. Ya de la próxima semana en adelante, asignaré temas a cada uno de ustedes para que lo vayan, lo realicen y así hagan lo que les dije la semana pasada. Tienen que simular ser un profesor y ustedes van a tener que dar la clase con el tema que le toque a cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre el foro. Le voy a hacer la pregunta, ¿qué ustedes entienden por foro? ¿Qué es un foro? ¿Quién puede decir qué es un foro? ¿Qué se entiende? Si alguien levantó la mano. Sí, Eliana. Daniel Cruz. Daniel Cruz. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Pues bien. Entonces, ¿qué es un foro? Vamos a pasar a esta parte. ¿Qué es un foro? Si es decir, un foro es, por ejemplo, se define como un espacio virtual, ¿verdad? Puede ser virtual como puede ser también físico y es donde participan diversos tipos de personas. Pueden ser personas profesionales como personas no profesionales. El plan es que este tipo de personas que van a participar dentro del foro conozcan del tema. ¿Ok? Ese es el objetivo. Que conozcan del tema en cierto sentido. Y durante el debate, ¿verdad? Del tema o la realización del tema, se plantean ciertas preguntas, ¿verdad? A los expositores, donde ellos deben responder esas ciertas preguntas que se le dice a cada uno de ellos. El foro cuenta con objetivos y con varios objetivos. Y entre ellos está, por ejemplo, el objetivo es la toma de decisiones. Uno de los objetivos de ellos es la toma de decisiones, donde se propone un tema, ¿verdad?, de relevancia para resolver un X problema. Bien, ese es el objetivo, uno de los objetivos del foro. Se hace un foro, se crea un foro, ¿verdad? Se plantea el tema a, a resolver y entre todos los que conforman el foro lo discuten y llegan a una conclusión. Bien, a eso le llamamos la toma de decisiones. Y el otro punto está también la participación ciudadana, que consiste en dar espacio a los que asisten, ¿verdad?, en el foro, pero aquí en la participación ciudadana, el moderador no pone el tema, sino que los participantes del foro, ¿verdad?, toman un tema al azar y lo discuten en el momento del foro y analizan sobre ese tema. A eso le llamamos el objetivo de la participación ciudadana. Esta es la parte de la docencia, que es donde se desarrolla por medio de la tecnología, ¿verdad? Y por medio de una plataforma digital eh, que ya viene siendo una parte más organizada, ¿verdad? Y entra en lo que son las actividades académicas. En este foro pueden participar tanto profesionales
como no profesionales en cuanto a la parte de la docencia. Y esta es la parte de fomentar la socialización, ya que en este foro existen, ¿verdad?, objetivos que están dirigidos a fomentar las relaciones interpersonales. En cierto sentido, esto trata sobre lo que es un problema que esté pasando en la sociedad o en un entorno, ¿verdad? Y se hable de ese problema dentro del foro. En cierto sentido, un foro es un grupo de personas que toman un tema, ¿verdad? Lo debaten y llegan a una conclusión o a una solución sobre ese tema. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona un foro? ¿Quién puede leer cómo funciona un foro? Vamos a ver, alguien levantó la mano. Exactamente. O sea, usted no puede ir a un foro y decir, yo quiero participar en un foro. No, el foro, para tú participar en un foro, tiene que haber tiene que suscribirte en ese foro. ¿Ok? Para poder participar de ese foro. Porque es algo mucho más, es más privado, ¿verdad? Que un debate. Porque el foro, para poder participar, tienes que suscribirte a él. Bien, sea el foro, sea virtual o sea presencial, tiene que suscribirse tanto los panelistas como también los invitados. Se tiene que invitar, se tiene que suscribir en el foro. Y también el foro tiene ciertas reglas, ¿verdad? Que tanto deben cumplir los panelistas como también los invitados. O sea, la regla jamás se debe romper en ese momento. Y obtenerse de decir palabras, ¿verdad? Feas a los panelistas ni a los invitados. Se debe respetar, en cierto sentido, la opinión de cada quien. A pesar de que se discute, ¿verdad? Hay debates, pero en el foro siempre hay educación. Se debe respetar la opinión de cierta persona. Y para eso entonces existe lo que llamamos el administrador, ¿verdad? Que es quien guía el foro, ¿verdad? Lo guía en hilo, cuando hablamos en hilo, en secuencia. Y este administrador lo que hace es que modifica, tiene la potestad de modificar toda la función del foro. Es el que lo organiza. Bien, y hace que el foro, ¿verdad?, fluya bien. O sea, supervisa todo. Y es el que guía también las preguntas que se hacen dentro del foro. Y es el que permite de que las reglas se cumplan también dentro del foro. O sea, es quien guía todo. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Exactamente. Es el encargado de todo. Si cualquier cosa que salga mal dentro del foro, la responsabilidad cae sobre él. Porque él es quien guía, ¿verdad?, todo dentro del foro. Vamos a hablar sobre las partes principales de un foro. Entre las partes principales, ¿verdad?, de un foro, se centra en lo que son en la exposición de ideas. ¿Ok? O puede haber algunas opiniones dentro de un tema. Y el foro también se divide, tiene tres partes generales, ¿verdad?, que son fundamentales para que un foro se dé excelente. O podemos decir bien, en cierto sentido. La primera parte está la apertura, la apertura, ¿verdad?, que está a cargo de una persona que es el moderador o el administrador. Número dos, está la exposición de los panelistas, ¿verdad? Y número tres, está el cierre del foro. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Hablamos sobre la apertura. En la apertura, el administrador o moderador, ¿verdad?,
dar la bienvenida a los asistentes y también a los panelistas. ¿Ok? O sea, es quien abre el foro en el momento. Agradece a la visita, por su asistencia, ¿verdad? Por su presencia y también a los panelistas. Es el encargado también, el moderador es el encargado también de la presentación sobre el tema. Dice el título del tema y da por lo menos una pincelada, ¿verdad?, de lo que se va a tratar dentro del foro. Y también el moderador presenta a los panelistas. Lo presenta uno a uno, por nombre, ¿verdad?, de la institución a la cual lo representa o viene, sus datos personales, su cargo académico, todo. O sea, resalta todo lo que tiene que ver con los panelistas, para que los participantes, los invitados, ¿verdad?, sepan que lo que están en el momento ahí, van a debatir el tema, son personas que saben del tema, que son personas que dominan la materia. Punto número 2. Los y las panelistas. Bien, el moderador indica, en cierto sentido, las palabras, ¿verdad?, de los panelistas. Él es el que interviene en el momento y dice quién va a hablar y quién no puede hablar. ¿Ok? Es el encargado también de cerrar, ¿qué?, la fase del foro. Si él dice hasta aquí llegó el foro, hasta aquí se cerró. O sea, es quien dirige todo por completo. Es quien dirige también las preguntas del público. Y elige al panelista, ¿verdad?, o al encargado, lo que van a debatir el tema, elige quién va a responder esa pregunta, a menos que el público elija, ¿verdad?, a alguien de los panelistas. Pero si la pregunta va en general, el moderador puede dársela a quien sea, ¿verdad?, de lo que están exponiendo el tema. Hablamos de la parte del cierre. Número 3, el cierre del foro. En esta parte, el moderador finaliza, ¿qué?, con el foro. Él lo que hace es un resumen o una síntesis, ¿verdad?, de lo que se habló sobre el tema. Aquí puede suceder varios elementos. El moderador puede cerrar, como puede cerrar también los panelistas. ¿Ok? Puede ser que cada uno de los panelistas dé una conclusión personal, ¿verdad?, de cada uno de ellos, una opinión personal, y se cierra el foro. O el moderador, ¿verdad?, hace un resumen general, cierra con el foro y listo, en cierto sentido. Y cuando cierra entonces la parte del foro, entonces agradece, ¿verdad?, por la participación de los panelistas y por la asistencia de los invitados. Y agradece por la actividad que se estableció. También si hay algún refrigerio o algún anuncio que hay que dar, también lo hace el moderador, en cierto sentido. Ok, vamos a definir cómo será intervenido un foro. Vamos a ver, ¿quién puede leer? Sí, alguien me levantó la mano. Ok, déle para allá. ¿Qué significa? Esto es una organización, ¿ok? El moderador organiza, ¿verdad?, cómo será efectuada la actividad. En cierto sentido, cómo van a intervenir los panelistas, ¿verdad?, cómo serán las preguntas, quiénes harán las respuestas, si entre los panelistas, ¿verdad?, hay alguna discusión, hay algunas preguntas,
o alguna réplica entre preguntas, el moderador guía esa parte para que no se haga un enredo, ¿verdad? O una discusión en el cual se salga de control. Entonces, el moderador ejecuta todo esto. Lo escribe, ¿verdad? Cómo serán definidas cada rol y lo ejecuta, en cierto sentido. También está lo que es el periodo de preguntas, ¿verdad? O sea, el moderador lo que hace es que pone un tiempo definido, ¿verdad? Para hacer sus preguntas y responder las preguntas. Y la estructura del foro se ordena según la agenda, ¿verdad? De la actividad. Si el foro va a durar, por ejemplo, media hora o va a durar 45 minutos, ya tú sabes que el moderador tiene que dividir esos 40 minutos, esos 45 minutos, entre las preguntas, la introducción, la conclusión, entre la exposición de los panelistas y así sucesivamente. O sea, tiene que saber definir cada uno de esos minutos. Existen varios tipos de foros y veremos cada uno de ellos. Está el foro de debates, ¿ok? Este foro se establece en puntos de vista, ¿verdad? Con diferentes aspectos, ¿verdad? A debatir. Siempre en este tipo de debate, ¿verdad? Foro de debate, suelen haber ciertas discusiones. Siempre suele haber ciertas discusiones. Y muchas veces estos debatientes suelen faltarse el respeto. Entonces, para eso ahí está entonces el moderador, que es donde interviene con tal de que los panelistas no se falten el respeto, sino que si alguien tuvo una opinión, esa opinión se respete, a pesar de que al otro combatiente no le guste. ¿Ok? O sea, se deben respetar las reglas dentro de este tipo de foro. Tenemos el foro de investigación. Se pretende que un grupo de personas, ¿verdad?, tenga una idea planteada sobre una consigna de vocantes. O sea, este tipo de personas, este tipo de foros, ¿verdad?, son para personas ya profesionales, donde se pone un tema de envergadura y estas personas deben investigar a fondo sobre ese tema y debatir y establecer, ¿verdad?, sobre ese asunto. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Claro, incluso ahí tú tienes que llevar cosas verídicas, reales. ¿Por qué? Porque son personas que tienen datos, ¿ok? Y tú no puedes venir ahí a hablar cosas que no son. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien ahí y te va a refutar lo que tú estás diciendo. Ahora, tienes que tener datos para poder refutar, claro está. Pero un ejemplo, podemos poner el tema de migración. Muchas veces se hace un foro general con representantes, ¿verdad?, de diferentes países y dentro de ese foro, cada de esos representantes de diferentes países, ¿verdad?, de su país, tienen datos, ¿verdad?, de cuántas personas entran ilegal a su país, cuántos salen, ¿verdad?, cuántos deportan de su país y así sucesivamente. Cualquier persona que venga a hablar lo contrario de ese país, ya tú sabes que lo van a refutar. Entonces, tiene que ser una investigación, esa persona tiene que investigar a fondo, hacer una investigación clara y concisa de lo que se va a hablar ahí. Por eso este foro es para personas profesionales que conozcan bien
sobre la materia, sobre ese tema. Hablamos del foro de actividades. ¿Quién me lee ese foro? ¿Y de qué trata? Alguien que no haya leído, por favor. Sí. ¿Quién me puede hablar sobre esto? ¿De qué trata ese foro? ¿Quién me interpreta? ¿O cuál es la función de ese foro de actividades? ¿De qué trata la función de ese foro de actividades? Hablen, hablen, sin miedo a equivocarse, para eso estamos aquí. Nos podemos equivocar, pero también podemos dar la respuesta correcta. No tenga miedo. ¿En qué consiste el foro de actividades? Sí, ¿alguien más? Exacto. O sea, exacto. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, sí. Ustedes se fijan, si a usted lo invitan a un foro, ¿verdad? A llevar un tema a un foro, debatir un tema a un foro, ese tema no se va a debatir así a lo loco, al azar, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque antes de iniciar el foro se hacen varias reuniones, ¿verdad? Puede ser física como puede ser virtual, ¿ok? Y donde cada exponente, ¿verdad? Eh, en esa reunión de actividades que se hace antes del post foro, ¿verdad? Lo que hace es que se hacen reuniones para saber el conocimiento de cada participante sobre el tema. Que por lo menos hable algo, cómo se va a organizar la actividad, cómo se va a trabajar. Muchas veces también las empresas, ¿verdad? Tienen un trabajo que hacer, arman una reunión, porque un foro lo que es una reunión, ¿verdad? De personas, se hace un foro de trabajo, se discute cómo se va a analizar, se va a ejecutar el trabajo, quiénes van a ejecutar el trabajo, cómo se va a ejecutar el trabajo, y esencialmente, con el plan de que todo que salga bien. Y así pasa también con el foro. En el foro se reúnen, ¿verdad? Antes de entrar realmente al foro, días antes de entrar al foro, para organizar, para cuando se ejecute el foro, todo esté organizado, estructurado y cada quien sepa su parte lo que va a hacer en el momento de ejecutar el foro. El foro de trabajo. Este foro se utiliza para desarrollar el trabajo colaborativo. Y entre esos trabajos colaborativos, ¿verdad? Se hacen dentro de una empresa. ¿Ok? Donde se hacen reuniones con los empleados para saber sus objetivos,
su visión, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus planes en cuanto a la empresa? ¿Cómo va con el trabajo? Y así sucesivamente. O sea, se hacen foros, se hacen reuniones, ¿verdad? Para debatir en cuanto a eso. Para quizás determinar algún rol o difundir conocimiento, algún punto de vista en general sobre el trabajo. Pero eso es lo hace la empresa para recopilar información, ¿verdad?, sobre los empleados. Foro de presentación. A ver, ¿quién me habla del foro de presentación? ¿De qué trata el foro de presentación? Sí. Está claro, su nombre lo indica, el foro de presentación, ¿verdad? El foro de presentación se hace dentro de un curso, dentro de una materia, dentro de un taller, dentro de un trabajo, ¿verdad? Para conocerse entre los integrantes. Y aún así, a pesar de conocerse, también debatir temas, ¿verdad?, de conocimientos. Entonces, el foro de presentación es para presentarse cada quien, ¿verdad?, sobre un tema X y sucesivamente. O presentarse personalmente cada uno. Los foros de consulta son útiles también porque nos ayuda a despejar también lo que son dudas. ¿Ok? Por ejemplo, si dentro de una sociedad, por ejemplo, como el tema, vamos a poner un tema X, como el tema del COVID, un ejemplo, ¿verdad? Que ya pasó esa cosa. El tema del COVID. Hubieron muchas personas que tenían dudas, ¿verdad? Inquietudes de qué era el COVID, cómo se podía transmitir el COVID, de cómo se podía buscar la manera de no contagiarse con el COVID. Y eh, lo, re- ¿eh? Toda esa pregunta, ¿verdad? Muchas personas tenían esa incógnita, ¿verdad? Cada una de esas preguntas. Y esas dudas, para responder todas esas dudas, muchos profesionales en la materia, ¿verdad?, tenían que reunirse para darle respuesta, ¿verdad?, al mundo, a la sociedad, de cómo debía protegerse, de cómo debía combatir el COVID, qué debían utilizar para no contagiarse. Bien, y fueron muchas las reuniones, fueron muchos los foros que tuvieron que hacerse. ¿Para qué? Para despejar todas esas dudas. ¿Me entiendes? Entonces, existen esos tipos de foros para esas inquietudes, ¿verdad?, que tenga la sociedad, que haya en el trabajo y que haya, por ejemplo, en el barrio o cualquier entorno de la sociedad. Vamos a hablar sobre algunas ventajas y desventajas que existen, ¿verdad?, entre un foro virtual. Existe lo que llamamos el foro físico y el foro virtual. ¿Ok? Entre esas ventajas tenemos que el foro virtual es como flexible. ¿A qué le llamamos flexible? De que puede ser una hora X, ¿verdad? Y que se puede acomodar en el momento en que tú puedes, ¿verdad? No es algo autoritario. Tenemos un foro. ¿A qué hora tú puedes? ¿A tal hora? Bueno, a esa hora podemos efectuar el foro virtual. Permite la formulación de pensamientos como profundos. Significa esto que en el foro virtual cada quien tiene libre de expresión. Cada quien puede opinar según sus pensamientos, según lo que él entiende que debe ser. También se facilita la participación de personas, o sea, personas que son introvertidas. O sea, ese es el problema también del foro virtual. Muchas veces en el foro virtual
no se tiene un control exacto, ¿verdad? Como son los foros presenciales. Porque en los foros presenciales está el moderador, pero el moderador tiene un control. Puede llamar más fácilmente la atención. Pero un foro virtual, ¿verdad? Es un poco tedioso porque pueden haber personas controvertidas, ¿verdad? Controversiales y es muy difícil controlar ese tipo de personas, a menos que el administrador o moderador le apague el micrófono a ese tipo de personas. Pero son difíciles de controlar. Otra ventaja es que facilita el aprendizaje en forma grupal. O sea, ayuda al aprendizaje, ¿verdad? Porque cada quien da su opinión de lo que realmente entiende, ¿verdad? Sobre el tema. Genera un registro de intercambios realizados. O sea, cada quien intercambia opiniones, intercambia inquietudes y se contestan entre ambos y así sucesivamente. Sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Sentimientos aislados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si Danilo y yo tenemos una reunión virtual y yo dije alguna palabra, ¿verdad? En esa reunión virtual que quizás le moleste a Danilo, pero Danilo se queda con eso guardado porque no puede decirlo porque es de una manera virtual. Pero si es de manera presencial, me va a refutar. Pero cuando es virtual, siempre hay algunas restricciones que quizás no permite que Danilo se exprese, ¿verdad? De la manera adecuada como debe expresarse. Entonces, ese también es una de las ventajas. Que cuando tú, por ejemplo, refutas, muchas veces no se lo está diciendo de la manera presencial. Hay una pérdida de comunicación, por ejemplo, no verbal. ¿Ok? Por ejemplo, en los foros virtuales hay limitaciones de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre te dan un tiempo definido para tú expresarte, ¿verdad? En un foro virtual. No es igual como un foro, por ejemplo, presencial. Que un foro presencial tú pides la opinión, pero en un foro virtual te dan 5 minutos y esos 5 minutos ya no tienen más oportunidades. ¿Ok? Jamás tiene más oportunidades. ¿Por qué? Porque hay que dar la oportunidad a otra persona. Pero en un foro presencial tú puedes refutar y se te da la oportunidad cuantas veces pueda. También el tiempo extra para su seguimiento y animación. O sea, los tiempos son limitados en un foro virtual y en ese sentido. Es más fácil también, ¿verdad? Saber cuánto se agota una conversación y cuándo la conversación es inapropiada. O sea, cuando el moderador ve que la conversación es inapropiada, puede cortar esa conversación inmediatamente. ¿Ok? Y mover la conversación a un nuevo tema. O seguir con el tema, ¿verdad? Y pasarle la pregunta a otra persona que no sea controversial. O sea, quien dirige toda esta parte viene siendo el moderador, en cierto sentido. ¿Se entendió la parte del foro?